Negar que ETA ha existido o que ETA siga estando ahí y que está en las instituciones, eso es corrupción intelectual. Y cuando un país, cuando una sociedad acepta la corrupción intelectual de negar que ETA ha existido y lo que ETA significa, es lógico y es natural que también acepte entonces la corrupción constante y diaria del despilfarro disparatado, de la corrupción de los cargos políticos que están en política para forrarse y de toda esta situación que nos ha llevado pues eso, a los 6.200.000 parados que tenemos en la actualidad. Una cosa está ligada, pero directamente vinculada a la otra. Esta pretensión, que es constante, de aparcar lo que el terrorismo ha significado y sigue significando, de dejarla fuera del debate político, es exactamente la misma táctica, la misma estrategia que se utiliza para que no se hable de la corrupción, para que no se hable del robo, para que no se hable de las estafas de las preferentes, de las estafas de las cajas de ahorros, etcétera, de todas estas querellas que lleva Andrés, el abogado más temido de Madrid en la actualidad. Una de las cuestiones que nosotros venimos insistiendo día tras día en el Congreso, en otras instituciones, en la calle, en los mítines, es la de la baja calidad de la democracia. Yo creo que es un concepto clave en España, que es el bajo nivel de nuestro sistema democrático. A mí de ese déficit democrático que tenemos en España hay una cuestión que siempre me deja atónito, ¿no?, que es el incumplimiento de la ley. Bueno, nos reunimos con el ministro Jorge Fernández, ese que tanto caso nos hace. Y la verdad es que todo lo que le dijimos creo que ha hecho todo lo contrario. No sé si es porque es lo que le sirvió para luego trabajar en su proyecto político o qué. Pero una de las cosas que nos preocupaba y le decíamos es, bueno, ahora vosotros habéis llegado al poder con mayoría absoluta, ¿no? Me imagino que cambiaréis la mayoría de ese órgano político llamado Tribunal Constitucional. Y bueno, pues sí, lo tenemos que hacer. Pues no, miren, señores, no lo hicieron porque no les interesaba hacerlo, porque les interesaba precisamente la sentencia que ese órgano político parió, que consiste en la legalización del brazo político de ETA. Justo la semana siguiente es cuando llegaron a un acuerdo para cambiar el Constitucional. Pero claro, luego ya venía muy bien eso de decir, bueno, pues que no tenemos más remedio que cumplir, tenemos que acatar las sentencias. Claro, es que es el Tribunal Constitucional. Me gustaría leer 3 supuestos de la ley de partidos que dan lugar a la ilegalización de un partido político. 1, promover, justificar o exculpar los atentados contra la vida o la integridad de las personas. Dar apoyo político, expreso o tácito al terrorismo, legitimando las acciones terroristas. Incluir en los órganos directivos o cargos públicos personas que no hayan rechazado públicamente los fines y los medios terroristas. Ahora, uno cuando lee esto dice, bueno, no entiendo nada, pero si esto es lo que hacen a diario, el no condenar, homenajear terroristas, no condenar atentados, no condenar detenciones de terroristas. Entonces, claro, cuando uno ve esto dice, pero bueno, ¿cómo es posible que el Tribunal Constitucional haya podido legalizar a estas personas? Hay algo que quería recordar. Gorka no lo ha dicho, con una modestia que le honra, pero yo creo que hay que contarlo, y es que antes de ayer le quitaron la palabra en el Parlamento Vasco por decir que no era tolerable que un parlamentario se refiriera a uno de Bildu que acababa de hablar, se refiriera a los presos de ETA como presos políticos vascos. Y entonces le quitaron la palabra a la presidenta del Parlamento y le mandó a su escaño por decir que no se puede decir que los presos etarras sean presos políticos. Esto no es un problema ya solo que lo es del nacionalismo, es un problema del conjunto de una democracia podrida que realmente ha convertido el lenguaje nacionalista en un tabú que no se puede ya ni siquiera mencionar, no se puede ni citar, no se puede ni siquiera decir que se está diciendo que asesinos confesos son presos políticos y que eso es intolerable y que una democracia que acepta eso es una democracia que ha perdido absolutamente el sentido de la dignidad, de la autoestima y de lo que la democracia tiene que ser. Pero no sois ingenuos, ya sabéis por qué no se cumple la ley de partidos, ¿no? Y algunas cosas más, y un montón de cosas más. Bueno, pues porque no nos vayamos a engañar, o sea, se está siguiendo milímetro a milímetro la hoja de ruta de ETA. No tenemos que ir más que el acuerdo de Gernika en el 2010, donde ETA pone todos los puntos, y es donde ya diseña esa hoja de ruta. El primer punto fundamental, como os podéis imaginar, era
que querían la legalización de su brazo político. Porque cuando peor lo ha pasado ETA, cuando peor han estado y cuando mejor se ha vivido la democracia en este país, ha sido cuando se les ha ilegalizado en esa travesía del desierto. Y, por supuesto, ¿qué ha pasado? Que lo han conseguido. ¿Veis cómo lo han conseguido? Porque yo me pregunto, si ETA está ya derrotada, ¿qué necesidad había de franquear la entrada en las instituciones, de ponerle una alfombra roja? ¿Por qué? Yo tengo mi teoría, yo creo que forma parte de la corrupción política, ¿no? La corrupción política tiene múltiples facetas. Nosotros nos cansamos de decir la corrupción en un sentido institucional, en la colonización de los partidos de las instituciones, los apaños partidistas, la sustitución de la política por estos acuerdos entre partidos, por la eliminación de la independencia de los organismos reguladores, de la justicia, etcétera. En mi opinión, creo que esto también tiene algo que ver, o puede tener algo que ver, ¿no? Tanto PP, PSOE, Izquierda Unida, los nacionalistas, tienen un status quo que quieren conservar a toda costa. Y dentro de ese status quo, quiero creer que ETA y sus instrumentos políticos suponen una cierta desestabilización. Prefieren tenerlos comprados dentro de las instituciones, con sus puestos, sus coches oficiales, como el senador Goyoaga, antes colaborador activo de la banda armada, hoy sentado en el Senado español con todo tipo de privilegios. Nos reprochan que hablemos de esto, de lo que no quiere casi nadie, y aparece, que se hable, ¿no? Aunque el que estéis hoy aquí tantos desmiente otra de esos cuentos, otra de esas falacias del pensamiento único de que a nadie le interesa esta cuestión y de que nos olvidemos de una vez. Pero yo en nuestro caso siempre suelo recordar lo que decía Voltaire, que me parece una buena cita y una buena referencia. Y a Voltaire también le reprochaban mucho el que se repitiera tanto hablando de los canallas del poder, de los jueces corruptos, de la gente malvada, etcétera. Y él decía siempre lo mismo: me repetiré hasta que me entiendan.